23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me ha enseñado un camino a seguir, de amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. De amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. Juan 23 es el movimiento que me dio una espiritualidad. Amables televidentes, reciban un cordial saludo de parte del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23. Queremos darles la bienvenida a este programa, el programa Cuarto Día, y queremos aprovechar este programa para llegar al corazón de cada uno de ustedes. Queremos aprovechar este programa para llegar hasta sus hogares, llevándoles el mensaje misericordioso del Evangelio. En este programa especialmente, hoy queremos darles a conocer la historia del movimiento Juan 23, darles a conocer dónde el Espíritu Santo sopló, dónde el Espíritu Santo obró para que se haga realidad este movimiento apostólico que sirve en muchas diócesis del mundo, que sirve en muchos países, que sirve en muchas comunidades. Queremos saludar de parte del movimiento Juan 23 a Monseñor José Saúl, a todos nuestros sacerdotes, a todos nuestros hermanos retiristas y, cómo no, a todos los que siguen la franja pastoral del Canal 24. Hoy especialmente tenemos dos invitados, dos hermanos retiristas de mucha experiencia, de muchos años de misión, de muchos años de servicio. Hoy hemos invitado al hermano Arturo García, vicepresidente de la Junta Diocesana, un hermano que ya tiene algunos años de experiencia, de trabajo, de misión, de apostolado. Y de la misma manera hemos querido invitar de una manera muy especial al hermano Ruperto Tizalema, un hermano de nacionalidad ecuatoriana que ha sido un instrumento muy importante para que el movimiento Juan 23 llegue a la diócesis de Ipiales y, por qué no decirlo, a Colombia. En este programa, mis queridos televidentes, queremos entonces dar a conocer esta hermosa experiencia de el nacimiento de un movimiento apostólico al servicio de la Iglesia. Pero entrando en materia, quisiera invitarle al hermano Ruperto para que nos cuente cómo ha sido su experiencia Juan 23, cómo usted se vincula a esta familia Juan 23 y cuáles son las razones por las que usted empieza a trabajar para que el movimiento Juan 23 llegue a Colombia, llegue a la diócesis de Ipiales. Queridos hermanos, un cordial saludo en Cristo y María. Llegar hasta vuestros hogares a través de Canal 24 para mí es una satisfacción tan grande. También contar dentro de lo que el Señor me llamó a vivir esta experiencia, para formar parte de esta gran familia Juan 23. Lo hice mi retiro en el año 2000 en la diócesis de Ambato, el retiro número 3, estuve en la mesa número 2, sentado en la silla número 4. Desde ahí pues el Señor me llamó y mi primera idea después del retiro, como todo retirista, cuando salimos del retiro, es pues encaminarse, arreglar su vida, esta conversión mismo que llega ya de sí a través del Espíritu Santo. Pues para mí, imagínense, yo estaba viviendo aquí en Ipiales, en Túqueres, y de aquí viajar hasta la diócesis de Ambato, pues algo largo y distante, y la situación económica en la cual yo me estaba desenvolviendo era bien difícil, bien complicada, y todo. Había salido de mi país luego de una quiebra económica y todo, y para mí era tan difícil. Sí, años anteriores ya tenía conocimiento de nuestra Madre Iglesia y todo. En mi juventud, pues viví 2 años en el seminario mayor en Cuenca, y tenía conocimiento, pero levemente, no tan adentro mismo. Cuando me invitaron a vivir el retiro, yo pensé era igual que de los retiros que se hacen en el seminario, pero sin embargo lo acepté y fui a vivir una experiencia
muy hermosa que cambió mi vida, cambió todo lo que yo había pensado. Viví la experiencia y lo que comencé fue a cambiar mi vida, como ponerme al frente de la iglesia, trabajar día tras día y todo, pero mi sorpresa fue tan grande que me acerqué, como les decía, estaba viviendo en Túqueres, regresé yo del retiro el día domingo, muy juicioso, me fui a misa y todo y escuché al padre Emiro en la Eucaristía. Me acerqué a la parroquia y todo, quería hablar yo como todo, pero nadie conocía del movimiento por acá, nadie entendía de lo que había vivido y todo, y era tan difícil tratar con palabras, contar y todo lo que había vivido. Por lo que pues ya de ahí no fue fácil, fue un poco difícil, vinieron las situaciones, comenzamos a caminar y pensé que con el retiro bastaba todo ya. Y comencé a seguir trabajando y todo, pero suscitó un problema tan difícil en mi hogar y todo, donde verdaderamente nunca en mi vida yo había ofendido tanto a mi esposa. Y ya hecho el retiro, inclusive hubo una agresión física a mi esposa. Y es lo que me llevó a pensar y a meditar bien qué es lo que estaba haciendo. Regresé a Ambato, a la diócesis donde hice el retiro, conversé con un sacerdote y ahí fue que él me dijo algo tan importante, que debía o tenía que seguir perseverando, porque si no el retiro no era la varita mágica que iba a cambiar mi vida, sino que estaba en la perseverancia. Tomamos la decisión de que mi esposa viviera el retiro, que no fue tan fácil, yo lo he contado muchas veces rápidamente, por el tiempo no puedo aquí. Pues de ahí vivió mi esposa el retiro y todo, y comenzamos esta gran aventura de ir a la diócesis de Ambato, que era donde el movimiento estaba. En Quito también había el movimiento, pero para mí me facilitaba ir a las perseverancias los días martes en la diócesis de Ambato. Así caminé por el lapso de 2 años ya, viviendo después de haber vivido el retiro, yendo a perseverar todas las semanas en la diócesis de Ambato. Lógicamente iba a escuela diocesana, me comencé a formar, pero nunca la idea fue de pronto que Dios me iba a tomar como un instrumento para poder que el movimiento llegue hacia la diócesis de Ipiales. Es un poquito breves rasgos y todo de cómo yo llegué al movimiento en una situación tan difícil, tan caótica y todo, de donde Dios me llamó y todo para este trabajo que Él tenía ya preparado. Muy bien, ahora quiero también aprovechar la presencia del hermano Arturo para que también nos cuente un poquito de su testimonio, cómo usted vive esta experiencia, cómo el Señor lo llama, cómo el Señor empieza a obrar en su vida para transformar primero su vida personal y luego tomarlo como un instrumento para trabajar aquí en la diócesis de Ipiales y servirle al Señor y a la iglesia en el proceso de evangelización. Hermano Arturo. Igualmente un saludo fraterno para todos ustedes, hermanos retiristas. Un saludo para los que en este momento nos están mirando y también para los que no son retiristas, están en sintonía de este espacio. Como usted lo ha dicho, hermano Edwin, mi nombre es Arturo García. Igualmente, por la gracia de Dios, tuve la suerte de vivir un retiro espiritual, el retiro número 5 de la diócesis de Ipiales en el año 2006. Si Dios lo permite, voy a cumplir 13 años de haber hecho mi retiro, de haber vivido esta experiencia maravillosa con el Señor. ¿Cómo entré, cómo llegué al movimiento? En realidad no conocía nada del retiro. Siempre tuve la inclinación por conocer, por vivir la religiosidad. Tanto así que pertenecí por más de 20 años a una congregación religiosa muy prestante de aquí de la ciudad de Ipiales. Y pensaba, y esa era mi inquietud, de estar cerca de Dios. Pero cuando conocí el movimiento, definitivamente me enamoré de él. Fue mi hijo quien me invitó. Él había hecho el retiro número 3 y me invitó a que viviera el retiro. Pues yo, con todas mis dudas y mis excepciones, lo hice. Y como todos, o al menos como muchos de los que pensábamos que la vida tiene un derrotero, que ya está trazado, que tal vez no hay nada que se pueda superar, pues lo hice sin mayor atracción. Pero posterior al retiro fue mi conversión. Una anécdota particular que tengo de que desafortunadamente no pude vivir mi retiro al 100% como hubiera deseado, puesto de que alguien muy de mala intención, tal vez lo digo, me había contado parte del retiro y por lo tanto no pude vivirlo plena e intensamente como he visto de muchos que viven su retiro. Pero igual el Señor tiene su tarea.
escribe derecho en renglones torcidos, y así me hizo, me tomó como instrumento, y poco a poco fui enamorándome del movimiento, en realidad enamorándome de lo mucho y lo grandioso que ha sido el movimiento en mi vida, cómo me ha transformado, cómo ha transformado mi hogar, mi vida. No soy perfecto, tengo muchas falencias, muchas dudas, estoy en ese proceso de conversión, pero lo más importante es que tengo y vivo bajo ese temor de Dios, y cada día trato de vivir con esa expectativa de servirle a Dios. Muy bien, mire que, queridos televidentes, que el movimiento ha obrado en el corazón de muchos hermanos, de muchas personas. En nuestra diócesis de Ipiales quizá somos un número tentativo de unos 13.000, 14.000 retiristas en toda la diócesis de Ipiales que hemos vivido esta experiencia. Y estamos seguros que en esos 13.000 o 14.000 hermanos el Señor ha obrado de diferentes maneras. El Señor ha colocado su sello en el corazón, en el alma de cada uno de nuestros hermanos que han vivido esta experiencia. Nos atrevemos a decir, por la experiencia, de que el retiro no se borrará nunca del corazón y de la mente de aquel que ha tenido ese encuentro personal con Dios. Este movimiento es un movimiento muy importante, y por eso, queridos televidentes, queremos que ustedes conozcan de la historia del movimiento, porque esta es una obra de Dios, porque esta no es una obra humana, no es una obra de un hombre, es una obra de Dios, y que el Espíritu Santo, Dios mismo, obró para que esto se haga realidad. Quiero pedirle al hermano Arturo que nos cuente la historia del movimiento Juan 23 a nivel internacional. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Quién es el instrumento que Dios utiliza para que este movimiento se plasme en una realidad? Sí, hermano Edwin y hermanos televidentes y amigos televidentes, pues igual que las circunstancias se presenten en la vida, así pienso que sucedió con el movimiento. Lo inspiró a un hermano que se preocupó justamente porque en su diócesis, en su parroquia, la asistencia a las Eucaristías era muy escasa. Dice el fundador de que asistían escasamente de 30 a 35 personas, y siempre las mismas. Y eso lo motivó a él para hacer algo, para transformar algo. Tengamos en cuenta de que cuando nace el movimiento justamente está en pleno furor, la efervescencia, digámoslo así, del Concilio Vaticano II. En 1970 se dan los primeros albores de este movimiento tan gigantesco que hoy está en 11 países. Y el fundador es un hermano de Puerto Rico, tal vez para muchos es muy conocido, el hermano Nelson Rivera. El Espíritu Santo obró en él, y justamente un Viernes Santo, cuando él estaba en casa, porque dice él, el hermano Nelson, que llovía torrencialmente en ese Viernes Santo y no pudo salir a mirar la procesión del Viernes Santo, y se quedó mirando televisión, y coincidencialmente estaban pasando por los canales, por el canal que él estaba mirando, la película de San Francisco de Asís. Le llamó la atención, y particularmente una frase que San Francisco dice, expresa en esa película, y parecía que al hermano Nelson le taladró el corazón. Esa palabra era: reconstruye mi iglesia que amenaza ruinas. Dice el hermano Nelson que esto caló profundamente en su corazón, y el Espíritu Santo lo inspiró para hacer algo por su iglesia. Lo primero que hizo fue acercarse a su párroco, hablar con el párroco, y le pidió que le permitiera realizar unos encuentros con familias del lugar para compartir la palabra de Dios y para estar en contacto y hacer ese reorganizarse para frecuentar las Eucaristías y mirar cómo hacía un trabajo pastoral. Posteriormente, dice el hermano Nelson de que en 1973 se dio el primer retiro con 24 jóvenes, todos con problemas de adicciones al alcoholismo, a la drogadicción, problemas de temperamento, de comportamiento, etcétera, que
fueron el eslabón, el primer eslabón, digámoslo así, donde se inicia esta gran cadena que es el movimiento Juan 23. Y con estos 24 jóvenes realiza justamente el 13, 14 y 15 de julio de 1973 que se da el primer retiro, víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen. También la advocación a la Virgen del Carmen tiene una historia muy bonita. Justamente el hermano Nelson, cuando estaba gestante en el vientre de su madre, tenía problemas, su madre tenía problemas de salud y lo más probable que el hermano Nelson no naciera, pero le hizo una promesa a la Virgen de que le permitiera nacer y justamente el hermano Nelson nació obviamente y pudo desarrollar su tarea, y por eso fue la decisión de él de colocar al movimiento Juan 23 bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen como nuestra patrona. Esto a grosso modo, ¿cómo se inicia el movimiento? Donde nació en Puerto Rico, repito, en Arrecibo, en la parroquia de Sabanahoyos, en Arrecibo, en Puerto Rico, y luego se fue prolongando, pasó al Perú, al Ecuador, y en este momento está en 11 países, incluyendo los últimos 2 países que son Cuba y Chile, donde se realizaron los retiros. Esa es lo que les podría contar así, en una síntesis, en un resumen de la historia del movimiento Juan 23. Muy bien, hermano Arturo. Para nuestros televidentes, mire que para muchos hermanos, para muchas personas quizá el movimiento es familiar, algunos conocen, lo conocen de cerca. Para otras personas quizá es una gran curiosidad saber del movimiento Juan 23, conocer de este movimiento, cuál es la tarea, cuál es la misión, por qué de unas insignias, por qué de una camiseta con un Cristo, por qué un rosario en la mano, en fin, tantas cosas que son parte de la vida del movimiento Juan 23, de la historia del movimiento Juan 23. Y qué bueno, mis queridos hermanos, que a través de esos programas podamos irles dando a conocer cada uno de esos elementos, que ustedes los conozcan, por qué y cuál es la razón de cada uno de ellos. Este movimiento es un regalo maravilloso, es un don maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y de verdad que nosotros estamos agradecidos con Dios porque llegó a la diócesis de Ipiales. Tuvimos la oportunidad de vivir el retiro y de hacer parte de esta gran familia. Y justamente para que llegara aquí a la diócesis de Ipiales hay un gran protagonista, que es el hermano Ruperto Tizalema, quien con la ayuda de algunos sacerdotes, que él ya nos contará, de algunos hermanos que él nos referirá, se pudo hacer que el movimiento llegue aquí, entre por el puente de Rumichaca y empiece a gestar un gran proceso de evangelización, de transformación de la iglesia y de transformación de la vida social de aquí, de nuestras comunidades. Por eso le quiero pedir al hermano Ruperto que nos cuente esa hazaña, ese acontecimiento que marcó la historia, digámoslo de esta manera, de la diócesis de Ipiales con la llegada del movimiento Juan 23. Bien, contar esta historia, esta hazaña, como dice el hermano Edwin, es algo muy emocionante, lo vivimos en medio de dificultades y problemas. En realidad no es uno que piensa o planifica, es el Espíritu Santo quien lo va iluminando y va poniendo a las personas los momentos precisos para que se lleve a cabo todas estas situaciones. Pues contarles de que pensar yo o tener en la mente, decir voy a hacer este trabajo, voy a hacer este otro trabajo, no, en realidad no fue así. Como les decía, es una iluminación del Espíritu Santo. Vivíamos en el 2004, yo estaba ya de vicepresidente en la diócesis de Tulcán. Les había dicho que yo viví el retiro en el 2000, luego de ahí 2 años perseverando en la diócesis de Ambato, viví el retiro número 1, ayudé en la diócesis de Ibarra, luego vuelta ya abrimos acá en Tulcán con el hermano Luis Pilamunga, ya por ahí con otros hermanos en la diócesis de Tulcán, y lógicamente comencé a trabajar ahí en la diócesis de Tulcán, ya conocimos bastante, hicimos un gran equipo de trabajo, nos llevábamos muy bien con la presidenta, la hermanita Polinia Enríquez,
y todo estaba bien, hasta que se gestaron algo como unos inconvenientes por las elecciones. Siempre que en todo movimiento, en toda institución, siempre se viene esa parte, y a veces como humanos pues no falta la situación y todo. Y habíamos hablado que supuestamente yo iba a quedar de presidente y todo habíamos hablado, habíamos tenido una reunión, nos llevábamos bienísimo y todo, éramos un equipo de trabajo muy bueno y todo, pero el día de las elecciones las cosas cambiaron. Pero era el Espíritu Santo que estaba haciendo, fluyendo para que todo este trabajo se diera. Me llamaron, comencé vuelta a trabajar, nos reconciliamos y todo, pero ya el ambiente no era el mismo. En eso llegó ya la hora de la Eucaristía, ya siempre se tiene desde ese tiempo, el martes diocesano, hay la Eucaristía y luego se pasa al salón de clases. Entonces, en eso llegó ya la hora de la Eucaristía y fuimos a la Eucaristía. Y en esa Eucaristía el Padre, al concluirla, dijo, tengo dos noticias, ¿cuál quieren, la buena o la mala? Pues toda la gente dijo la buena. Les voy a dar la mala, dijo. ¿Y cuál es la mala? El hermano Ruperto se va definitivamente de la diócesis de Viernes. A mí no me había dicho, para mí también resultó como algo, un susto tremendo y todo, y yo dije, y ahora, me mandó sacando, en otras palabras. Es tremendo, duro. Pero bueno, dijo, y la buena, porque el hermano Ruperto tiene una misión. El hermano Ruperto se va a abrir el movimiento en Colombia. Ese es el trabajo de él. Y aquí, hermano, usted tiene que emprender ese trabajo. Yo decía, pero si no conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer eso allá? No, había llevado a algunas personas que nos conocíamos en el mercado, yo soy comerciante, andábamos por ahí, había unas muchachas que trabajaron conmigo, así vendiendo y todo, y yo les llevé a ellas a hacer el retiro, pero no era como gente relevante de parroquia, de iglesia, y estaba como difícil, pero sin embargo, bueno, ya me dio la noticia y todo, y me comencé el trabajo, me fui a la Eucaristía a la iglesia San Pedro en Túqueres, y ya ahí le miré al padre Eloy, ya lo miré a él todo, me acerqué de donde él al despacho, un día me saqué tiempo y me fui, y la gran sorpresa que el vuelta me recibió de otra manera, ya fue más abierto, todo, me dijo, me parece algo bonito, muy interesante y todo, pero yo no lo puedo autorizar así porque sí, dijo, tiene que hablar con Monseñor Arturo. Y a eso hablemos por el mes de febrero, pero ya había rumores de que había un hermano de por allá de Cali y todo que quería ya emprender este trabajo. Había rumores ya del hermano Luis Rico también por allá por Villavicencio, pero no se concretaba nada, todavía era solo rumores. Inclusive se planificó un viaje que me iban a mandar a mí a ver por mi experiencia que tenía ahí en el movimiento, me iban a mandar a Cali a ver con cuál era el hermano y todo. Bueno, nunca se dio ese viaje, nada, y comenzamos a trabajar. Llegó ese día que al padre le digo que quería ya comenzarme a reunir en la parroquia San Pedro, entonces él me manifestaba que tenía que hablar con Monseñor. Yo cogí un día lunes, me vine acá, este tiempo el Palacio Episcopal, la casa viejita donde era más antes, entonces me acerqué y pues fui a donde la secretaria, le había hablado, le dije que si podía hablar con Monseñor, y Monseñor Arturo había estado en la oficina, y él me dijo desde adentro, ¿qué quieres, hijo? Entonces yo me acerqué y le conversé, y ahí fue que tuvimos la primera conversación con Monseñor, yo primera vez que lo conocía y todo, y él, pero ya había tenido conocimiento del movimiento por allá en Centroamérica, lo había conocido y todo. Él me pidió de que yo trajera algunos dirigentes y todo del movimiento a nivel nacional del Ecuador y a nivel internacional para charlar, para conversar. Precisamente había un retiro en el mes de marzo en la diócesis de Tulcán, retiro para varones. Entonces yo fui, hablé con Félix, le presenté la situación y todo, y él dijo, pues si es la cita con Monseñor, eso no te preocupes, vamos, y comenzamos a caminar en esto. Fue algo muy hermoso, venimos a la reunión, vino el hermano Félix Galvez, Pepe Safari, vino una hermana que en ese tiempo es colombiana también, estaba de misión en Riobamba, se me ve el nombre en este momento. Había un padre que estaba también colombiano, de Medellín, estaba de misión en Esmeraldas, él también vino, y Monseñor nos recibió aquí en el Palacio Episcopal. Y él lo primero que nos preguntó fue, ¿qué ha hecho Juan 23 en ustedes? ¿Qué fue lo que hizo Juan 23 en ustedes? Entonces ahí cada cual daba nuestro testimonio, todo. Fue algo muy hermoso, muy bonito, y en el oratorio que existía, que tenía Monseñor en la casa episcopal, pues dijo, habíamos llevado a otras personas a hacer el retiro, habíamos como unos 8 o 10 personas de aquí de Colombia, que vivíamos aquí en Colombia, que habíamos hecho el retiro en el Ecuador, y ahí recuerdo que Monseñor dijo,
Me parece muy bueno el movimiento y todo. Eso fue ya en el 2005, en marzo del 2005. Y dijo, pues, oremos para que el Señor obre, pero yo no quiero dar largas ni nada. Dijo, ustedes ya se entraron por la ventana, dice que ha llevado a algunos feligreses a vivir el retiro y todo. Dijo, pues negarles no les puedo negar, pero les voy a dar una fecha. Si hasta agosto ustedes no han logrado cuadrar todo para que se dé el retiro, pues lamentablemente el movimiento no entrará. Y yo algo escuché de ustedes, dice, yo allá escuchaba uno como que decían, no me recuerdo, decía, y entonces fue la primera vez que se escuchó aquí en Ipiales, con Cristo todo, sin Cristo nada, en aquel oratorio que tenía Monseñor en aquel entonces, ahí en la Casa Episcopal, en la Viejita. Luego de eso comenzamos a trabajar duro, arduamente, pues era marzo y hasta agosto, era un poco de corto el tiempo y todo, y comenzamos a trabajar, traíamos de Tú que eres 10, emocionados, que ya vamos, hacíamos rifas, eso era, pero cosa sorprendente, con ayuda del padre Eloy. Y ahí lo conocí, él me presentó ya al padre Víctor Escobar, y entonces Monseñor dijo que lo primero que había que llevar también a vivir el retiro era sacerdotes. Me puse en ese trabajo, comencé a llevarlo, lo llevé al padre Eloy, al padre Víctor, al retiro a Cotacachi. Mientras estaban ellos viviendo el retiro, hubo una reunión en Santo Domingo ya para planificar, porque ya había dado él un mes como una fecha tentativa para el retiro y tenía que avanzarse. Asistí a esa reunión en Santo Domingo con todos los dirigentes del Ecuador y todo. Comenzamos a planificar todas las diócesis y todo, y en esa reunión habíamos ya puesto la fecha. Era el 5, 6 y 7 de agosto que se iba a llevar a cabo del 2005 el retiro. Me dieron la autorización ya para poder yo comenzar a hacer actividades, a traer hermanos, no me cobraban las fichas, nada, yo llevaba donde yo podía, lo que tenía que yo hacer es llevar hermanos que vivan el retiro. Pero lo bonito de esto, no fue fácil, fue bien difícil, llevábamos 10, venían a perseverar 1 o 2, llevábamos otras 10 mujeres, esto sí, el padre Víctor se emocionaba, ellas sí, es que ellas trabajan en la parroquia y todo, lo llevábamos y cada vez aumentábamos 2, 3 y así, hasta que se llegó la fecha. Ya me llamaban, me pedían, ¿cuántas fichas tienes? Y a mí me daba qué pena, qué vergüenza, todavía no hemos podido ver, hicimos publicidad en la radio y todo con el padre Víctor, ya el padre Leandro también había hecho el retiro, él también ya nos apoyaba desde Piedrancha, él estuvo de párroco en Piedrancha, por allá él también trabajaba, lo llevamos al padre Braulio Escobar, también él ya nos apoyaba por acá en Ipiales y así, comenzamos a trabajar a meterle como el ánimo y todo, la publicidad en las emisoras y todo, pero lamentablemente nadie se acercaba a inscribirse, no teníamos a quién más llevar. Ya la semana para el retiro no teníamos más que 5 fichas porque habíamos puesto con un costo de 20,000 pesos y no, por costo pues la gente se echaba para atrás. Me llamaron de la Junta Internacional, me dijeron póngale a 10,000 pesos, logramos 5 más. Y era el día martes ya de la semana del retiro y tenía total 15 hermanos inscritos para el retiro. Ya se había resuelto que el apoyo total venía del Ecuador, que eran hermanos de Estados Unidos también los que iban a apoyar, que venían hermanos del Perú, Augusto de la Torre, todos ellos, ya estaba todo organizado, pero lo terrible y lo duro para nosotros con el padre Eloy y el padre Víctor era que no teníamos invitados. No había gente quien vive el retiro y ahí estábamos como complicados y todo, y recuerdo con el padre Víctor nos salimos el martes en la noche, visitábamos casa por casa a todos los conocidos y todo, logramos llenar maratónicamente hasta el día jueves 230 fichas y todos era la emoción y todo, que ya tenemos todo ese poco de fichas y todo. Ya habíamos quedado organizados, las diócesis del Ecuador, cada diócesis vino con un equipo a apoyar. Recuerdo el Quito vino con montaje, vinieron los hermanos de Ambato con floristería, vinieron los hermanos de Guayaquil, vinieron con librería, los hermanos de Cuenca vinieron con todo lo que es de previstos, vinieron los hermanos de Loja con el Ministerio de Música, todo, o sea, alrededor, pero fue algo impresionante la colaboración y la ayuda de todas las diócesis, porque no teníamos dinero. Habíamos hecho tanto hacer, nos habíamos recogido como 15 hermanos los que estábamos trabajando ya para el retiro número 1 aquí en el 2005 en agosto. Era una cantidad de gente muy poquita para comenzar a poder trabajar dentro del retiro. Nos habían dado simplemente un equipo de cafetería, pero tan pequeño para que nosotros pudiéramos trabajar dentro del retiro. Pues en fin,
ya llegó el día, todo impresionante. Habíamos planificado y todo, que todas las diócesis habían visto los buses, todo, que venían en caravanas y todo, impresionante aquel día viernes. Ese viernes yo tenía que salirles a recibir en Tulcán la primera Eucaristía que se dio, que fue precedida por el padre Arturo Pozo, que era guía espiritual en ese tiempo de la Arquidiócesis de Quito. Como presidente estaba el hermano Hugo Feijó. Se dio en la plazoleta que es en el Parque Ayora. Ahí se dio la primera Eucaristía. Y era impresionante la cantidad de buses que llegaban uno tras otro y otro y otro, de todas las diócesis del Ecuador. La policía estaba asustada porque ¿por qué había tanta gente y todo? Luego pues nos dirigimos en caravana hacia el puente. Llegamos al puente de Rumichaca y claro, primero pasó el tráiler con todas las cosas, el tráiler de montaje de Quito. Imagínense ustedes, comenzó a pasar con un eslogan grandote y todo. Bueno, yo nunca se me percató de que tenía que sacar permiso de la DIAN, nada de eso. Simplemente como venían los buses, los hermanos, pasó el tráiler y comenzaron a pasar bus tras bus, otro y otro. Y cuando al quinto bus nos detuvieron, que ¿a dónde va tanta gente? Que ¿qué hace tanta gente? Nos asustamos, nos quería parar ahí, ¿por qué tanta gente? ¿Que de dónde hacía? Porque la cola de buses de ese tiempo hacia arriba, había más de unos 40, 50 buses, carros particulares, todo. Era impresionante la cantidad de gente, de hermanos que vinieron. Me tocó llamar a Monseñor ese rato, lo llamé: Monseñor, miren, en Adrián no me dejan pasar, dice que a dónde vamos, que por qué tantas cosas. El tráiler lo querían regresar al Ecuador, ahí estaba todo lo logístico del retiro y todo, ya asustados y todo. Monseñor entonces ahí dice: voy a llamar a la DIAN para hablar y todo. En fin, logramos pasar y eso fue una alegría tremenda. Nos fuimos en caravana. La primera Eucaristía en Colombia del movimiento fue en el Santuario de las Lajas, precedida ya por Monseñor Arturo. Ahí fue la bienvenida ya del movimiento. Fue la primera Eucaristía, recuerdo, fue impresionante. Inundaron los hermanos todo el santuario. La gente era asustada porque todas las hermanitas bajaban con sus faldas y todo. Y siempre se recuerdan los hermanos de las Lajas, que ellos habían pensado que los hermanos esperados estaban invadiendo el santuario. Y toda la gente, impresionante cómo bajaban y todo. En fin, de ahí teníamos que salir en caravana rumbo a Túqueres al retiro. Allá estaba preparado ya todo, habíamos pedido todos los colegios, todo fue impresionante. Habíamos previsto más aproximadamente para unas 1.500 personas, decíamos que han de venir al retiro número 1. Pero fue todo lo contrario, eso vino cualquier cantidad de gente. Calculábamos que habíamos más o menos unas 3.000 personas, 3.000 hermanos que vinieron a apoyar el retiro número 1. Llegamos a Túqueres, comenzamos a repartirlos en los colegios, todo. Impresionante, maravilloso y toda esta experiencia. Muy bien, miren, queridos hermanos, queridos televidentes, la historia del movimiento es realmente sorprendente. La obra del Espíritu Santo es realmente magnífica, maravillosa, porque en medio de tantos problemas, en medio de tantas situaciones, el Espíritu va obrando. No es fácil. No es fácil, esto no se gestó de una manera sencilla, pues todo, uno diría que como es de Dios, todo va a ser fácil. Por el contrario, las cosas de Dios necesitan un esfuerzo, las cosas de Dios necesitan un sacrificio, las cosas de Dios se van gestando también con la voluntad y el trabajo de los hombres. Qué hermoso escuchar esta historia. Quizá al hermano Ruperto, quizá al hermano Arturo les ha faltado el tiempo para contarnos tantas proezas y tantas hazañas que el Espíritu Santo, que Dios mismo ha obrado en esta historia del movimiento. Mis hermanos, este es el primer programa que estamos realizando y esperamos que en los próximos programas podamos irles contando, podamos irlos enterando de toda esta obra que el movimiento Juan 23 ha hecho en la diócesis de Ipiales, con la sabiduría, con la iluminación, con la asistencia del Espíritu de Dios. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir con nosotros estas hermosas experiencias de fe, estas hermosas experiencias de iglesia. Muchas gracias. Es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón, me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento
más me hace feliz, de amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, más me